¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a La Hora Ambiental, el programa donde damos las noticias en materia ambiental, lo que sucede alrededor del mundo, en Latinoamérica, sobre todo un material fresco, de la mano de los especialistas y sobre todo un gran esfuerzo que va con comunicadores, divulgadores de la ciencia, periodistas, más de 150, todos unidos con la finalidad de informarte y sobre todo que generes un criterio en materia de biológicas, veterinarias, ciencias ambientales, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo y nuestro alrededor. Yo soy Juan Jorge Aviles Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social ACE, y está con nosotros también el maestro y biólogo Leonardo Ramos Barbosa de Economía Ambiental, también titular de este programa. Y la verdad que el día de hoy pues tenemos muy buenas noticias, tenemos muy buenos aspectos que contarles a todos ustedes. También hay otros que siguen. Recuerden que la marcha del 11 de noviembre a las 11 de la mañana en punto del Zócalo, en este caso es en Bellas Artes, que va a culminar en el Zócalo la marcha. Estén todos pendientes, por favor. 11 de noviembre a las 11 de la mañana la marcha va, y aparte que ya hay más de 10 sedes ya a nivel nacional en torno a la marcha de bienestar animal conciencia, con el fin de exigir a las autoridades de que sean involucrados todos los actores, pero en especial los científicos, los biólogos, médicos, veterinarios, todas las partes implicadas, los diversos actores que involucran el tema de bienestar animal, porque al fin y al cabo la legislación se tiene que hacer de forma incluyente. Muy buenas noches, mi estimado Leo, y sobre todo también anunciarles que estamos muy contentos que por fin ya salió el último billete de la familia nueva en torno a la biodiversidad, que trae como icono al Avistoa mexicanum, que es una especie endémica de Xochimilco, muy valiosa para todos nosotros. Agradecer a todos los que han compartido esta información. Ya la publicación del instituto es viral, ya se ha compartido ya más de 15,000 veces en menos de 24 horas. Muchas gracias a todos ustedes, y sobre todo recuerden que también La Hora Ambiental es gracias a voluntarios informados y a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. ¿Y qué te parece, mi estimado Leo, que antes de comenzar con las noticias ambientales sepan que vamos a tener por parte de nuestros compañeros de voluntarios informados? Vamos a tener a Sandra Reyes entrevistando a Sergio Gándal sobre las abejas, retos y soluciones, y por parte de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales vamos a entrevistar al maestro Fabián Carballo con el tema de la defaunación. Muy buenas noches a todos ustedes, por favor compartan la publicación. Y Leo, cuéntanos qué ha estado pasando en materia mundial, en materia local, qué es lo que pasa en medio ambiente. Pues bueno, la verdad es de que antes yo quiero expresar mi emoción porque siempre espero los viernes para darles las noticias ambientales. Y bueno, antes de comenzar las noticias, decirles que justo el 31 de octubre, o sea, mañana, solo que me adelanto, ¿verdad? Se conmemora el Día Mundial de las Ciudades, y es que el objetivo de este día, de conmemorarlo, es aumentar la conciencia entre las personas, inspirar a los políticos para emprender acciones climáticas y por supuesto a contribuir y abonar a esta nueva agenda urbana y ambiental, y que por supuesto sabemos que casi el 70% de la población para el 2050 pues vivirá en las ciudades, por lo que sí es necesario tomar en cuenta que las políticas medioambientales en las ciudades, los temas como tecnológicos, de infraestructura en las ciudades, sí tienen que estar como a la vanguardia, revisarse, actualizarse. No solo políticos, iniciativa privada de la misma sociedad, a través de la conciencia puedan unirse para que, pues en verdad, para el 2050 tengamos una habitabilidad, ¿no? Pero ya veremos en una de las noticias que no en todos los países puede ocurrir. Y bueno, ya que empezamos con las noticias, vamos a irnos con la noticia número 1, para decirles que una cervecera, esto en España, pues fíjate que transitó hacia la economía circular. ¿Qué significa esto? Fíjate que esta empresa cervecera pues lo que hizo fue primero planear, y lo que planeó fue planear para cumplir 5 objetivos de la sustentabilidad en su compañía, de tal manera que para el 2025 espera cumplir 2 de estos objetivos. De los 5, 2, pero el que ya cumplió es el que tiene que ver con energía renovable. Y es que esta empresa cervecera instaló 15 molinos de 126 metros de altura,
lo que permitirá abastecer de electricidad a 10 cerveceras, una planta gaseosa, 2 malterías, una fábrica de tapas que son parte de la operación de la cervecería y malterías. Entonces, los otros objetivos tienen que ver con tener una agricultura sustentable, también el poder evitar contaminar demasiada agua. Y bueno, con este parque eólico la verdad es de que, bueno, en México me recuerda mucho a Bimbo, ¿no? Que sus flotillas, muchas de sus flotillas funcionan a base de energía eólica. Pero fíjate que no todas las acciones y detonaciones las tiene que hacer el gobierno, sino también la iniciativa privada, esta iniciativa privada que es consciente con esta cervecera, pues no está peleada con producir sus estos productos, no está peleado con hacerlo de una manera pues adecuada, que no dañe el medio ambiente y disminuir sus emisiones de CO2. Fíjate que es sumamente importante lo que acabas de mencionar, Leo, que cada una de las empresas sea responsable de su huella de carbono y su huella hídrica. La sustentabilidad, la tecnología y el desarrollo no está peleado con el medio ambiente. Si hacemos acciones que puedan involucrar, como este caso, garantizar la obtención de su energía, en este caso con energías limpias, que mejor. Ahora yo creo que nada más les hace falta la parte hídrica a la cervecera, pero bien, hay que reconocer el esfuerzo cuando las empresas se ponen realmente la camiseta con el medio ambiente y no caen en el greenwash. Así es. Sí, la verdad es que es una muy buena noticia. Mala noticia es la número 2. Fíjate que el plástico ya está en la atmósfera. Es algo muy preocupante. Y tiene que ver con la formación de microplásticos. Fíjense que en particular los plásticos desechables, que ahora pues varios países han adoptado medidas políticas como la prohibición, justamente nace para poder disminuir los plásticos desechables mismos, que fíjate que al degradarse en los ecosistemas se generan pequeños microplásticos y estos llegan a la atmósfera. No lo digo yo, sino que fíjate que una investigación publicada por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el PNAS, fíjate que demostró que estos microplásticos se producen, los que llegan a la atmósfera justamente se producen en la Tierra. Fíjate que un porcentaje me llamó la atención. No son microplásticos que provienen de los desechables, sino de los neumáticos. Entonces ahí demostró el estudio que la fricción de los neumáticos en las carreteras principalmente hace que estos se generen por la fricción microplásticos que sí lleguen más rápidamente a la atmósfera. Y justamente ya en otras partes del mundo se ha observado lluvia de microplásticos. Por ejemplo, la revista científica Nature indicó en un estudio que parte de la contaminación atmosférica en la India, un porcentaje tiene que ver con microplásticos en la atmósfera. Por otro lado, fíjate que si bien ya se han encontrado soluciones tales como que hay bacterias que consumen plástico y que podría ser una solución, pues resulta que sí es una solución, pero otra de las soluciones es la correcta disposición de los residuos sólidos, la gestión. Es lo que recomienda mucho este artículo. Y lo otro es de que sí aprueba que muchos de los países promuevan estas prohibiciones de plásticos desechables, no plásticos como los que usamos para computadoras y demás, que son de mucho uso, ¿no? De un uso largo, sino que los desechables. Pues la verdad es impresionante cómo es que ya los microplásticos llegan a la atmósfera. Pero se me está faltando decirles que los microplásticos que llegan a la atmósfera tienen una reacción con los rayos ultravioleta, con otros químicos en la misma atmósfera, pero cuando regresan al océano o a la tierra, regresan aún con sustancias con un poder dañino hacia la salud, tanto en ecosistemas, especies y ser humano, mayor todavía. Entonces, por eso sí es muy preocupante. Y bueno, otro tema a discutir será, en términos tecnológicos, es cómo hacer para limpiar los ecosistemas de los microplásticos que ya están en estos momentos. Fíjate que es un tema muy muy alarmante, Leo, sí. Porque como bien lo mencionas, vimos que ya los microplásticos también están disueltos en los mares, en los ríos. Ya tenemos microplásticos presentes en placenta. Y fíjate que una actividad tan común que está en Latinoamérica, el de andar rechinando llantas por todos lados, pues ya no lo hagan, familia, ya no lo haga, caballero. Pues mejor sea más educado y no rechine sus llantas para llamar la atención. Mejor sumémonos al esfuerzo de pues manejar con cuidado. Y fíjate, una práctica que pues es muy común aquí en la Ciudad de México, bueno,
Y el rechinar de las llantas es como si fuera un día a día normal en cualquier situación, pero no hay que hacerlo. De verdad es que es muy importante todo este tipo de pequeñas causas que se van generando graves problemas porque se va generando una acumulación de estas partículas que no deberían de estar ahí. Sí, y en las fiestas hay que tornarse la lavada de trastes. Sí, hay que evitar el consumo de desechables en las fiestas, en cualquier ocasión de festejo, evitar los desechables. Sí, en efecto, cada quien quiere su... Ahorita que va a ser las fiestas de Día de Muertos, de Halloween, de todo... Cualquier lo que usted vaya a festejar es respetable, pues lleve su envase desechable, sí, ¿no? Sí, o lávelos. O lávelos, exactamente. O si uno con una bolsita y después se la quitan, pero esa bolsita la reutilizan. Aquí ya saben, aquí el chiste es tener menor impacto ambiental. Hay muchas formas de hacerlo. Así es. Y bueno, fíjate que hablando de impacto ambiental, algo que sorprende mucho es, y más con la pandemia, que hemos transitado a la virtualidad, a las redes sociales, a las plataformas, para ver películas. Y ahí voy con la noticia número 3. ¿Qué sitios web producen la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera? Facebook, ¿te hablan? No, fíjate que Facebook no. Ahí les va la noticia ambiental. Fíjate que... Google. Fíjate, no. A ver, sí, otra plataforma. YouTube, TikTok, No. Instagram. No. Ahí te va. Le atinaste a una, YouTube. Pero la primera, la plataforma que más emisiones a la atmósfera produce es Netflix. Ah, caray. Sí, emite 24,000 toneladas de carbono al año. 24,000. Y es que la pregunta es ¿por qué? Claro. Es que sus servidores necesitan almacenar gran cantidad de información por las películas y los formatos que ya están produciendo. Fíjate que anteriormente, pues bueno, las cámaras Sí. que no tienen tanta fidelidad, definición, ¿no? Entonces Sí. tenían menos capacidad. Ahora ya eran de esas de 3 megapíxeles, no, ahora ya hablamos de 4K, 8K, no, ya hablamos sí, de 700. son formatos pesados. Exactamente. Entonces se requieren servidores pues también que almacenan mucha información y por lo tanto el almacenamiento requiere mucha cantidad de electricidad. Pero le sigue, justamente hablando de videos que son el formato más pesado de almacenar, hablamos también de que el segundo lugar se lo lleva YouTube. Fíjate que él produce todavía más. En cuanto a especie de red social, 702,000 toneladas anuales de CO2. Pero curiosamente, Google ha sido la plataforma más estudiada en cuanto a emisiones hacia la atmósfera. Y pues resulta que es la que genera 267,000 emisiones. Es decir, que comparado con YouTube, genera menos emisiones. Fíjate que sí. Pero está un poco truqueado el estudio que citan porque no contempla, no deja en claro el impacto que tienen los correos de Gmail y tampoco el servicio de videoconferencias Meet. Me imagino que tampoco debe estar considerando el Google Drive que está en la nube donde Exacto. más almacenan las personas. Y hay que recordar que es gravísimo el tema de la contaminación por las tecnologías, porque muchas veces pensamos que es el clásico refrán, bueno, es que alguna computadora es mejor y la nube es mejor en vez de tu cuaderno, pero ya vemos que sí hay un impacto sobre emisiones de carbono y también de huella hídrica, porque los servidores se tienen que enfriar con algo, ya sea con líquido o ya sea con viento o cualquier otro tipo de mecanismo que busque disipar el calor, y eso es un gasto energético. Por eso se hablaba mucho de que se querían invertir, ¿no? Que infraestructura para que los servidores estuvieran dentro de algunas zonas en donde existan fuertes flujos de agua para, pues, de forma un poquito más natural impactar menos en el medio ambiente. Sí, y fíjate que en cuanto a redes sociales, Twitter es la que más genera emisiones a la atmósfera. Y agárrense porque ahorita ya viene Metaverse de Facebook, de Mark. Recuerden que Metaverse es una nueva estrategia, una nueva plataforma totalmente que prácticamente vas a estar viviendo un juego en la vida real, donde prácticamente vas a estar alienada de la realidad y vas a meterte con tus gafas y vas a poder tener una inmersión. Digo, es sorprendente lo que estamos llegando, pero también hay que evaluar todos los impactos económicos que va a tener, claro, a favor, porque ya va a haber la intangibilidad, pero esa intangibilidad, ¿qué creen? También contamina.
Sí. Entonces, bueno, fíjate que Facebook no aparece como una de las principales redes sociales, sino que es Twitter. A mí me sorprendió. Yo pensaba que era Facebook. Y fíjate que ahora en pandemia que se incrementaron las ventas por internet, Amazon. Amazon es una de las plataformas de comercio online que genera la mayor cantidad de emisiones con 93,000 toneladas anuales. Fíjate que en su versión en español genera 27,000 toneladas. Y fíjate que en ese sentido, Zara es una tienda que, bueno, se conoce que tú la visitas físicamente, pero con esta transición a la virtualidad es una de las cadenas de ropa virtuales que más emisiones está generando. Estamos hablando de 1,500 toneladas anuales. Entonces, aquí la recomendación es para las empresas es optimizar las imágenes o tener un mecanismo en el cual no se pueda perder la fidelidad de la imagen, pero que sí pierdan peso, para que no almacenen tanta memoria, no ocupen tanta memoria, y por consiguiente se calienten los servidores y se propicia mayor gasto de energía. Totalmente de acuerdo, tenemos la tecnología, hay que invertir por pues tecnologías más amigables con este impacto y sobre todo pues ya no almacenar tantas cosas en las nubes cuando no son necesarias. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que eliminar los correos también. Eso es una medida, pues, ambientalmente responsable, ¿no? De manera individual que podemos hacer, eliminar los correos, revisar el drive este fin de semana, ¿no? Revisar qué documentos ya no estás usando en el drive, y eso reduciría mucho tus emisiones de CO2. Totalmente de acuerdo, un buen ejercicio para reflexionar. Recuerden que la hora ambiental también es para esto, para reflexionar de la intangibilidad, cómo si tiene un impacto real en el mundo donde convivimos todos. Y bueno, fíjate que hablando de estos impactos reales, noticia número 4, me da muchísimo gusto darla porque vamos a trasladarnos de nueva cuenta a España, donde fíjate que hay una cadena de hotel, en España. Se llama el Cellar de Can Roca. Can Roca porque es el apellido del dueño. Resulta que él tiene, pues cada hotel tiene un restaurante. Cada restaurante pues tiene un impacto al ambiente que tiene que ver con la generación de residuos, tales como el cartón, las botellas de vidrio, por supuesto de plásticos. Pero ellos se pusieron las pilas desde hace 10 años antes y empezaron a reciclar el vidrio. El cartón lo usaron para construir algunos muebles que adornaban el mismo hotel. Entonces no generaron los residuos, los empezaron a reutilizar, algunos los reciclaron, pero en este año lo que empezaron a reciclar fue el plástico. El plástico, fíjate que lo reutilizaron convirtiéndolo en fibras plásticas para poder producir delantales y los uniformes de sus trabajadores y trabajadoras de sus restaurantes. Es una ropa también cómoda, no al 100% está hecha de plástico reciclado, sino que también tiene algodón orgánico y algodón reciclado, ¿no? Reutilizado de otras telas. La verdad, y también en esta pandemia se usó mucho el plástico para producir mascarillas. Sí. Entonces es un restaurante que no está generando residuos. Hola, ¿qué tal? Y es un gustazo de verdad tener este tipo de ejemplos en los hoteles y en los restaurantes de este hotel de España. Por favor, en Cancún, si tienes una cadena hotelera, por favor, también puedes copiar esos buenos ejemplos que tienen otros países. Totalmente de acuerdo. En efecto, hay que pues exigir a toda la industria y sobre todo a la industria hotelera que tomen pues, más prácticas, porque recuerden, amigables, que obviamente recuerden que uno de los principales impactos de la generación de esta industria es el tema del agua, el tema excesivo de estar produciendo muchos recursos que son prácticamente desechables, son de un solo uso, múltiples materiales, y qué bueno que se esté generando esta conciencia y sobre todo que también los turistas pues también generen esta parte súper empática, y qué bueno que también estamos dándole oportunidad a generar una conciencia dentro de vivir una experiencia placentera que es el turismo. Pues ahí tenemos que verlo, no solamente el ecoturismo es el que tiene un muy buena imagen hacia el medio ambiente, sino también pequeñas acciones como simplemente hacer un turismo sostenible. Así es, fíjate que siempre me das las palabras correctas para iniciar con la siguiente noticia. Me gustó que dijeras empático. Fíjate que esa palabra de empático tiene que ver, la voy a retomar, porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos de empatía.
Cuando te decimos disminuye el consumo de carne, disminuye tus desechables de tus plásticos de un solo uso, toma en cuenta el borrar o el administrar bien tu correo, por ejemplo, ese tipo de acciones hablamos de empatía. Porque todas estas acciones tienen que ver con mitigar el cambio climático. ¿Y por qué no mitigamos? Noticia número 5. Porque de lo contrario, noticia número 5, millones de africanos serán desplazados. En particular, fíjate que hay una proyección que indica que en 30 años la migración masiva en el mundo ocurrirá en Nairobi. Estamos hablando de que la población de Nairobi, por el cambio climático, por diversos factores, tanto climáticos que se van a desarrollar, pero también económicos, sociales y medioambientales, va a ser una de las poblaciones más afectadas, o sea, de verdad, más afectadas. Va a haber millones de desplazados. Va a empezar en Nairobi, se va a extender en toda África, y en particular estamos hablando de las personas que viven en África Oriental. Y bueno, apenas en 2020, la verdad es de que padecieron muchas inundaciones y también una plaga muy fuerte de langostas. Entonces, bueno, algún país que ya se puso las pilas fue Kenia. Kenia está como en el liderazgo, y los países ricos, llamados ricos, ya se comprometieron a, digamos, ayudarles entre comillas, porque les van a dar un préstamo. Es decir, los van a endeudar. Los van a endeudar, pero los van a ayudar para guiarles en sus políticas ambientales y sociales. Pero fíjate, cuando hablamos de empatía, hablamos de que hay que pensar no solo en nosotros, sino también en las personas que están del otro lado de nuestro continente, en este caso de África. La verdad es muy triste esa noticia. En otra ocasión, ¿te acuerdas que hablábamos de que ya hay refugiados ambientales? Sí, hay refugiados. Ya hay refugiados ambientales. Nos estamos hablando también de que parte de los refugiados o parte de las migraciones de África hacia Europa, ¿no? Que también hay una cuestión, una ruptura en su política, de que los europeos, los franceses de pronto no los quieren dejar entrar. El caso de este niño que se murió en la playa. No solamente se habla de malas condiciones socioeconómicas, sino que todo inicia con un deterioro ambiental que promueve ese desplazamiento. Pero ¿cómo ven? No, fíjate que es importante analizar todos estos procesos sociales que tienen un impacto dentro de esta triada, medio ambiente, sociedad y economía. Y ahorita pues, estamos presentando todavía el fenómeno de la migración está actual. De hecho, tan solo en Latinoamérica ahorita estamos por esperar una caravana migrante bastante amplia que va a tardar más o menos en llegar a la Ciudad de México en unos 100 días. Y lo cual, pues uno puede decir, bueno, ¿qué será la movilización de 2.000, 3.000 personas refugiados? Por ciertas cuestiones económicas, sociales. Bueno, todo esto genera también diversos impactos, tanto los núcleos que se generan y las bases en sus territorios son fundamentales, y lamentablemente mucho de esto se va perdiendo y se desplaza, y eso genera también pues conflictos de diversos índoles. Y bueno, hay que mencionar que el hecho de tener variantes, afectaciones en esto, también desencadena problemas. Y fíjate que, hablando de empatía también, en la noticia anterior hablamos hacia los humanos, pero en esta última noticia número 6, hablamos de la biodiversidad. Fíjate que en la noticia número 6, miles de criaturas marinas aparecieron muertas en las playas de Inglaterra. Y es que fíjate que la mayor parte de estas especies eran crustáceos blandos. Estamos hablando que primero, fíjate que muchos de los paseantes de estas playas encontraron algas amontonadas. Pero más adelante empezaron a encontrar cangrejos muertos, algunos estaban vivos, y una variedad de langostas también. Entonces ya el representante de la ciudad costera de Redcar, que es parte del territorio de Inglaterra en donde se ve afectado donde se observó este fenómeno, Jacob Jung, tuiteó, esto ocurrió apenas este domingo. Tuiteó diciendo que los acontecimientos a lo largo de las costas, la verdad que eran muy preocupantes. Se van a investigar las causas a profundidad, y que si detectan que las causas fueron humanas, que seguramente sí, la verdad es de que va a tener una política como más radical para proteger la fauna de sus océanos. Entonces la verdad es que fíjate que ese político sí le impactó demasiado ver tantos animales muertos en la playa. Fue impresionante porque mira, en las imágenes que ustedes están observando, estamos hablando de que son animales que están, digamos, alejados de la costa, y la pregunta es ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿qué tuvo que ocurrir? Claro. O sea, ¿qué pasó, no? Entonces, esperemos darles las noticias, el seguimiento de
de este acontecimiento que sí es preocupante y que esperemos que no se repita, ¿no? Totalmente de acuerdo, Leo. Fíjate que ahorita que este es una excelente antesala para pasar cámaras y micrófonos y que ya están listos el equipo de Voluntarios Informados, pero fíjate que déjame platicarte una situación. Justo ahorita que hablas acerca de la importancia de los mares, fíjate que ahorita se está trabajando un top 3 de los organismos que no estamos considerados y que forman parte de los pilares de la biodiversidad a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar acerca de las abejas, déjenme decirles que hay otros organismos también que son sumamente importantes, incluso a esa misma escala, y que no son considerados por su importancia en los ecosistemas. Y aquí les va. Uno de ellos es precisamente las microalgas asociadas a los mares, que son las principales responsables de la producción de oxígeno en el planeta. Número 2, los arrecifes de coral, que son los principales encargados de las mayores reservas en la hidrosfera del almacenamiento y secuestro del carbono. Así es. Y el punto número 3 son todos los organismos que viven en la litosfera, en el suelo, en esta capa donde se desarrollan las plantas, los bosques, que son todas estas asociaciones simbióticas entre bacterias y hongos. Y estos 3 organismos inclusive tienen un equilibrio todavía y una gran responsabilidad, y sobre todo fungen como organismos puente, que sin ellos también igual la vida se extinguiría, al igual que el tema de las abejas. Entonces, claro, lamentablemente pues no son tan reconocidos. Afortunadamente ya los divulgadores ya estamos empezando a trabajar un poquito más para generar un poquito más de conciencia, pero sobre todo entender que todo esto es un equilibrio, y muchas veces lo que no vemos a simple vista o lo que desconocemos genera un problema, porque solamente puedes cuidar lo que conoces, es decir, no puedes conservar algo que ignoras. Y pues ya están listos, ahora sí me indica producción, ya está totalmente todo listo para pasar cámaras y micrófonos a nuestros compañeros, nuestros aliados de Voluntarios Informados, que está con nosotros Sandra Reyes de la mesa directiva de Voluntarios Informados, y también Sergio Gandal con Abejas, Retos y Soluciones. Pasamos cámaras y micrófonos por allá, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Ya, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Hoy nos toca hablar de abejas. No sé, hay tanto que decir. ¿Por dónde empezamos? Buenas noches, gente. Gracias por acompañarnos. Primero, Gracias por invitarme a las abejas? Pues mira, es una historia muy sencilla creo que podemos decir que a todos la pandemia nos afectó de una forma diferente, ¿no? Ya unas semanas o meses antes de que se viniera todo esto del virus, yo ya estaba así como que investigando. Entonces yo soy de esas personas que cuando le entra así como que una idea, se clava mucho en eso y investiga hasta que o hace lo posible. Si puedo hacerlo, lo hago, y hasta que lo logro, ¿no? Entonces me llamó la atención todo esto de las abejas. Un amigo, compañero de mi facultad, él es apicultor pues ya de generaciones atrás, desde su abuelo, no sé si hasta su bisabuelo o algo así. Y platicando con él me dice, no, pues cuando quieras yo te enseño, y que esto y lo otro y no sé qué. Total, se viene todo esto del aislamiento y mi familia como que se paniqueó un poco, y nos fuimos nosotros a la cabaña, al rancho pues de la familia. Y ahí, aburrido prácticamente, dije, pues ¿y ahora qué hago? Entonces fue como dije, ¿sabes qué? Le hablé a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Si quiero, véndeme una colmena. Oye, pues que no, tú véndemela, yo ya investigué esto y que el otro. Total, aprendiendo empíricamente, y pues ahorita ya prácticamente voy próximo a cumplir los 2 años en esto. O sea que todos debimos de haber aprovechado mejor la pandemia, porque no creo que hayamos nacido muchos apicultores gracias a la pandemia. Así como lo platicas, se oye absolutamente fácil. ¿Realmente es tan fácil? No, definitivamente no. Digo, me cuesta reconocerlo, pero mis primeras 4 colmenas, bueno, de la primera colmena que tuve, logré hacer 4, y esas 4 no sobrevivieron al primer invierno. Pues obviamente por la falta de conocimientos, que tienes que a veces aprender de los errores, y pues esto es parte de lo que trato yo cuando hago mis videos, ¿no? Enseñar un poco de lo que a mí me costó aprender, a ver, pues quizá a punta de fregazos, como dicen, para que no le pase a otras personas, porque si es mucha gente la que me escribe, oye, quiero empezar en la apicultura, ¿cómo le hago? Y eso, pues mira, lo que debes hacer, eso lo encuentras en cualquier lado, pero yo te voy a decir qué es lo que no debes hacer, porque eso, pues a mí nadie me lo Nadie dijo. te lo dice.
Ajá, y me hubiera gustado que me lo dijeran. Ok. Siguiente pregunta. Obviamente, la miel no la envasan las abejas, o sea, No, aparte, claro ¿qué que no. sería lo más técnico que tú dices? Sí necesitamos una parte técnica para dedicarnos a la apicultura. Pues conocer todo el manejo de la colmena, porque si no sabes cómo hacer el adecuado manejo, las abejas sí van a sobrevivir y van a producir su miel y todo, pero te va a hacer, o te va a estar enjambrando la colmena a cada rato, entonces nunca vas a tener una población fuerte que te, que te sirva para una producción de miel, ¿no? A lo mejor aquí sacas 1 litro y si bien te va, ¿no? Este, que mantener tu población de abejas, que te hagan el panal como es correcto, porque también si no sabes manejar bien la colmena, si pones mal los bastidores, pones mal la cera o no utilizas la cera, por ejemplo, pues las abejas no van a tener esa guía de dónde construir su panal y van a empezar a hacerlo como se les da la gana y tú no vas a poder cosechar esa miel más que destruyendo el panal. Pues ningún apicultor quiere destruir el panal porque es mayor inversión de tiempo y recursos por parte de las abejas antes de producirte miel. Oye, y ya como consumidores, ¿qué es lo que sí tenemos que cuidar al comprar una miel? Pues lo que yo siempre digo es no compres marcas comerciales porque pues estas ya tienden a rebajarla un poco con quizá jara de maíz o un montón de métodos de, vamos a decir, piratería de miel que hay por Oye, ahí, a ¿no? ver, ahí hagamos un tantitito, un paréntesis, porque digo, nosotros como consumidores de repente no nos enteramos, pero realmente los apicultores como apicultores sí tienen un problema con todas estas imitaciones de miel que nos llegan a los consumidores, nosotros nos enteramos y terminamos comprando productos hasta hechos en China. Ujú. Que de hecho la miel china es la que más tiene esta incidencia de estar adulterada, de estar rebajada con algún otro producto, cosas por el estilo, ¿no? Este, Desgraciadamente, como consumidor, si tú vas al súper, por ejemplo, y ves los frascos de miel, pues no hay manera de saber si te están vendiendo miel 100% pura o te la están rebajando con algo o si es un jarabe completamente artificial. Una vez que ya tienes el producto, pues sí puedes hacerlo. Solo es cuestión de que pongas en un vaso con agua, o disuelvas tantita miel y le eches un chorro de alcohol y si se pone blanca o hace espuma, es que esta miel es falsa o es adulterada. Y si no cambia de color más que el color que se quedó por la misma miel, es que es miel auténtica. Normal, ok, esa no me la sabía. Interesante asunto y con una cucharada ya no pierdes absolutamente nada. La Ujú. otra, esas mieles fabulosas de nada más una flor, o tenías un video de una miel fabulosa de una flor de aguacate que es prácticamente negra. Esas al final, ¿cómo las obtienes? ¿Qué tan rentables es conseguir una miel así? Ok, eso pues depende mucho del acuerdo que se tenga con el dueño de la huerta de donde están estos árboles. Son las que se les considera mieles monoflorales porque pues la mayor cantidad o la mayor concentración de néctar de esa miel proviene de flores de un solo tipo. Pero para poder considerar una miel monofloral es cuando tenemos una floración muy abundante de una sola especie y esto se da generalmente en las huertas. Y muchas huertas recurren a los servicios de polinización por parte de los apicultores. Entonces aquí hay muchos tipos de acuerdos, desde que yo, ok, no te cobro nada, yo llevo mis abejas, pero porque yo saco un beneficio, ya sea producir miel o producir polen, ¿no? Hay huerteros que incluso rentan las colmenas, que esto creo yo es lo más correcto, porque obviamente la transhumancia, que es el traslado de las abejas de un lugar a otro, implica un riesgo. Cuando mueves grandes cantidades de colmenas, es seguro que se te van a morir algunas en el trayecto porque se asfixian, por el simple estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, pues lo más correcto sería que el huertero le pague al apicultor, pero hay casos incluso aquí donde yo vivo, se da mucho que el dueño de la huerta le cobra una renta al apicultor para llevar las abejas, estando consciente el dueño de la huerta de que estas abejas le van a generar una producción Una de producción. aproximadamente 30% más de lo que tendría sin abejas. Y ya, por ejemplo, nosotros como consumidores, o sea, de nuevo, estamos en el mismo problema de que no hay manera de que nos garanticen que sí es 100% una miel monofloral, a menos de que compremos con Ok, un productor muy especializado como tú. puede ser, pero también cuando son mieles monoflorales, ahí sí es un poco más evidente porque el origen del néctar de la miel
te cambia el color, el sabor, el aroma y la consistencia de la miel. Entonces, ya una vez que conoces, si ya probaste algún día, ok, la miel de floración de aguacate, ya sabes cuál es su sabor característico, su aroma, su consistencia. Entonces, ahí ya te es más sencillo una vez que la pruebas. Obviamente, pues por fuera del frasco no podemos hacer esto, pero ya una vez que la pruebas, sí reconoces si efectivamente es esa miel que pues ya conociste en algún momento. Por ejemplo, acá en el norte es mucho la miel de floración de azahar, que es de las huertas de naranjo. Y además, o sea, a ver, a mí va otra que yo creo que tampoco nadie nos imaginábamos. O sea, realmente sí hay una cata de mieles, sí hay una gran sabor de mieles, y no toda la miel te va a saber igual a lo largo del año, porque además va cambiando, obviamente, el alimento de las abejas. Exactamente. Por ejemplo, yo produzco miel de floración de azahar, que esta, pues, yo le digo es la miel comercial, y produzco miel de multiflora silvestre, que es cuando las abejas están la mayor parte del año en una reserva cinegética. Entonces aquí no hay ningún tipo de planteo cerca, no hay ningún uso de agroquímicos, no hay absolutamente, pues vamos a decir, Nada. nada de interacción humana, y esta es la que sí podemos considerarle miel orgánica, que obviamente es mucho más lenta de producir, corres más riesgo con las abejas, porque esas abejas no les puedes poner este tratamiento para las enfermedades que tiene la colmena, por ejemplo, la varroasis, que es una especie de garrapata que se le pega a las abejas, y eso te puede matar una colmena. Entonces, si tú quieres sacar una miel orgánica, pues obviamente corres esos riesgos, menor producción, más tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí cambia definitivamente sabor, color, todo. Todo. Otra pregunta. Por ejemplo, la otra cosa, yo acá en la ciudad, en mi casa, los jardines de polinizadores, ¿tú sí crees que tengan un impacto sobre la vida de las abejas o nada más nos están vendiendo ahí una idea muy romántica? Pues, pues es que realmente en la Sí, nos están ciudad, vendiendo una idea romántica. en una ciudad, en una metrópolis grande, es una idea romántica, sinceramente, porque pues ahí no son realmente necesarios los polinizadores, pero bueno, ayudan a las pequeñas áreas verdes que pueda haber y todo esto. Y pues yo creo que si mayor gente en estas grandes ciudades pone su pequeño jardín, pues algo es algo, ¿no? Digo, a nadie, ni nos afecta ni nos va a ayudar gran cosa, pero pues no estorba. O sea, mejor pongan sus abejas, pongan su jardín y empiecen a producir miel y entonces eso sí va a ser más beneficioso para todo el mundo. Bueno, y también habría yo creo que un desabasto de alimento para las abejas en la ciudad si cada quien pusiera una colmena. Porque luego también una característica de las colmenas tecnificadas es que propician que la población de la colonia como tal sea mucho más grande. Pero obviamente a mayor población, pues mayor requerimiento energético para mantener la mayor alimento. Que realmente la función de la colmena es producir alimento durante todo el tiempo para las épocas de escasez. Pero mientras tienes a toda esa fuerza laboral de 10,000, 20,000 o hasta 50, 60,000 abejas, pues tienes que darles de comer también. Entonces, si de por sí en la ciudad no hay tantas flores y por eso están promoviendo los jardines de polinizadores, Polinizadores. y ahora metes más polinizadores, pues va a ser un círculo vicioso, básicamente. O sea que no es una buena idea, chicos, nada más. Yo digo que los jardines es más que suficiente. Pero eso sí, recomiendo más el jardín de polinizadores a que pongan los típicos bebederos, estos con jarabe que venden, Marca rara, sí. y que bloquean la función ecológica de las abejas, que es la polinización propiamente, y que además les hace daño porque es solo carbohidrato y el néctar aún trae residuos de polen, o ellas también recolectan polen en las flores, y pues esas no tienen sus fuentes de proteínas. Tú les das pura agua con azúcar en estos bebederos, ¿qué pasa? Que la abeja dice, mira, que hay una fuente de alimento de fácil acceso, voy ahí. Y las abejas son muy comunicativas, le dicen a sus compañeras, oye, aquí hay alimento rápido, fácil. Entonces todas van a estar yendo corran, ahí. chicas. Ajá, porque ahí no batallan, siempre está ahí esa fuente de alimento, y pues ellas no tienen noción de que si es carbohidrato, es también proteína, etcétera, etcétera. Entonces ellas No, es creen comida, al final es comida. ajá, para ellas es comida y se acabó, pero no les está nutriendo y al final vas a tener una colmena con abejas débiles, todas se ven, ¿no? Toda una serie de problemas que empezó con algo que ni siquiera debía de estar ahí. Porque dejaron de ir a las flores y ya no están consumiendo alimento de calidad. Ok, dijiste algo muy interesante y ya se me fue. Se me fue la idea. Bajo estas iniciativas que hoy tenemos, exactamente cómo afectaría a las abejas.
¿Iniciativas te refieres a las de esta A la, ley sí, que no todas nos esas gusta? iniciativas que no vamos a decir nombres porque no Ok, merecen que mira, los te soy digamos. sincero, no me he clavado mucho a leer esta ley porque, digo, si quienes nos están viendo me siguen en TikTok, sabrán que soy alguien que tiende mucho a discutir con la gente, me pelo mucho y últimamente estoy tratando de evitar eso. Pero bueno, tengo Es entendido que que no buscan... vamos a discutir, nada más No, vas a decir todo sí, lo que pero, está. no, pero quiero decir que por eso no he leído la ley a fondo porque luego hago corajes de a gratis. Ok, no, esa no era la intención. No, pero es que, por No, no, ejemplo, no, 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 no te obviamente preocupes. tu colmena pues no es una especie silvestre, ¿no? Pero todas las demás especies de abejas, que además en México tenemos más de una especie de abeja que sí produce miel y que sí es una especie silvestre y que dice prohibido el aprovechamiento, pues desde ahí estamos ya Ajá. atados con esto de Es los que, usos y costumbres en producir de miel. es que es un tema bastante complejo. Me dices, ¿cómo afecta? Si hablamos de apis mellifera en específico, afecta de dos maneras. Una, se dice, no se puede aprovechar no puede haber ningún tipo de aprovechamiento animal, ¿no? Ok, ya no puedo hacer aprovechamiento de las abejas, no, es apis mellifera, si se va de aquí de América no pasa nada, que no se va a ir porque es una especie que se ha adaptado muy bien aquí y ya está adaptada silvestre en prácticamente todo el continente. Pero, ¿qué va a pasar? Si no puede haber un aprovechamiento, ya no me puedo dedicar a la apicultura, ¿y quién va a polinizar tus alimentos, señor, que no quiere maltratar a los animales, que solo come plantitas? Va a haber una alta demanda de estos alimentos que ya no que se van a estar produciendo menos porque si quitas la polinización estás reduciendo hasta un 30% la capacidad de producción de una huerta, por ejemplo. Entonces, ahí entra, ya tenemos un problema económico a nivel nacional, ¿no? Y por el otro lado, de las abejas meliponas o las escaptontrigonias mexicanas, que son las abejas nativas de México que producen miel, son abejas que están en peligro, bueno, no en peligro de extinción, pero sí tienen cierto grado de amenaza. ¿Y quiénes son los únicos? Porque ahora sí, en este caso no hay absolutamente nadie más que vea por estas especies que los meliponicultores. Básicamente es el apicultor, pero que se dedica a esta especie en específico y ellos se dedican a reproducirlas y sí, están tomando un aprovechamiento obviamente sustentable de esta especie, porque si no fuera sustentable, pues no, se les estarían muriendo, o sea, no estarían aumentando las poblaciones. Y si tú les quitas la capacidad de hacer esto, pues obviamente todo este avance que se tuvo en la recuperación de esas especies se va a ir para abajo y se va a perder, porque ahora sí va a haber un problema en la interacción con la apis mellifera, que es la abeja europea introducida aquí en América, por una competencia del recurso, porque estás reduciendo la reproducción de la otra y la otra se va a mantener de forma silvestre como siempre se ha mantenido. Sí. Oye, pero además, o sea, alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué? Ni me gusta la miel. Y además es una opinión muy respetable, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es que, o sea, sin abejas, así, de inmediato tendríamos una baja del 30% en la producción de la fruta que usted quiera, o sea, aguacate, naranjas, limones, jitomates, o sea, lo que tú quieras y mandes, vas a tener a partir de este instante 30% menos de producción. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿y los precios? No, todo se va a ir para arriba, la canasta básica se va a disparar de forma increíble. O sea, y no nada más frutas, también el frijol, o sea, todo lo que se cultive, Vientos. todo lo que tenga flor, se va a ir para arriba. Las almendras, señores, para la lechita, ahí les encargo. Efectivamente, que son de los productos que más asistencia y polinización requieren. Esa estoy seguro que es por arriba del 30% la pérdida que habría de su producción. Sí, no, las almendras es una cantidad impresionante de abejas y de almendras que se producen. Otra de las cosas, por ejemplo, de nuevo, en este tenor de pandemia y todo mundo cuidando la salud y todo el argüende, la jalea real, ¿tú produces? No, yo no produzco la jalea real. Lo que pasa es que en la apicultura, cada producto requiere como que una cierta especialización, digamos. La miel, pues, es el más general, obviamente, porque pues, las abejas lo producen sí o sí Todo el todo el tiempo. tiempo. Ya solo es cuestión, lo tecnificas, haces el aprovechamiento de una forma sustentable para que no se te muera la colmena por falta de recursos en épocas de escasez, etcétera, etcétera. Que muchos dicen, no, es que en invierno las matan para no tener que cuidarlas. No, no es cierto, se les deja la miel necesaria y pues listo. La jalea real la producen aquellos que se dedican o que se especializan en la producción de jalea real como tal, o al pie de cría y producen abejas reinas, que se dedican a la crianza de abeja reina. Porque se requieren bastidores diferentes, es ya otro tipo de técnicas, pues mucho rollo, digamos. Otro mundo, Sí. digamos, otro mundo y ya.
punto. Sí. Y entonces también, si no se nos había ocurrido, ahí les encargo, o sea, no cualquiera puede producir una abeja reina, no cualquiera puede producir una jalea real. Y volvemos al punto, o sea, es un producto muy específico que además necesita toda otra serie de características, entonces también como consumidores también tenemos que ser bien exigentes en qué es lo que compramos, porque tampoco, no cualquier cosa es jalea real. Sí, no, si te venden jalea real y te dicen, y te lo digo porque me ha tocado ver casos que un bote de 1 litro y te lo venden, no, que 400, 500 pesos. Y tú dices, es que es jalea real, pues claro. No, o sea, la jalea real en 400, 500 pesos te venden un botecito así. La Y que tiene auténtica. que estar refrigerado. Exacto, tiene que estar refrigerado. El polen ya, por ejemplo, no es tan especializado, pero sí necesitas comprar unas trampas de polen que van en la entrada de la colmena y luego si no le quedan bien a tu colmena, pues no funcionan. Y pues sabemos muchos apicultores que hacemos nuestras propias cosas. Bueno, yo ya no, yo ya empecé a comprarlas porque dije, es mucho trabajo y la neta no soy carpintero, entonces no me quedan bien. Pero sí, pues hay colmenas a las que si tú las haces, la trampa de polen no les va a entrar. Y luego aparte necesitas unos hornos para secarlo, entonces me quedo con la miel por ahora. Pero además también, o sea, el polen, o sea, es otra cantidad de usos, costumbres, tradiciones también hay asociados al consumo del polen, ¿no? Oye, Exacto. y la otra, que de repente se nos olvidan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé por allá en tus rumbos tradicionalmente para qué se usa la miel, porque además tenemos un uso bastante extendido y tradicional de la miel. Pues yo creo que acá es lo más típico de que para los dolores de garganta con limón y eso, ¿no? Porque sí incluso se nota mucho la demanda, como nada más se viene la época de las gripas y eso, y todo el mundo está comprando miel. Cuando empezó el COVID también todo el mundo, ¿quién vende miel de abeja? ¿Quién vende miel auténtica de abeja? Cada dicen, ¿quién vende miel de moscos? Le dicen. Sí se nota que la usan mucho específicamente para eso. Para eso. Pero recetas, sí, no sé, galletas, por ejemplo, la receta tradicional de alegrías va con miel. Ya, sí, pues también un montón de recetas de cocina y de repostería llevan miel de abeja. Yo, por ejemplo, la uso cuando voy a hacer ejercicio, que últimamente no he hecho mucho. Una cucharada 15 minutos antes y es como el preentrenador, pues natural, ¿no? Perfecto. Entonces, todo el mundo deberíamos de consumir más miel y además de que creo que estamos como a 2 minutos de terminar. ¿Alguna otra cosita que tú creas que debemos de saber acerca de la miel? Pues muy importante que este mito de que si pones un poco de miel en un plato y le echas agua y lo agitas, que se va a formar el panal, que porque la miel tiene memoria genética, es un completo mito. El único tipo de material genético que vas a encontrar en la miel es los residuos de polen, que es material genético de plantas, nada que ver con la forma del panal. Y aunque tuviera memoria, pues no creo que se guarde la forma del panal porque eso es aparte de la miel. Y pues no es más que una simple mentira, ¿no? Bueno, esa no me la sabía. Está Sí, bien, no, no lo intentaré. he batallado mucho en redes discutiendo ese tema. Y también si la miel está cristalizada, esto es una señal de pureza, porque la miel, la mayor parte de sus contenidos son azúcares, entonces es como un caramelo. A temperaturas más frías tiende a endurecerse, cristalizarse. No se hace dura tal cual, se queda como una crema, y a mayores temperaturas pues se vuelve Se líquido. vuelve a licuar. Uh-huh. Y entonces no la metan al microondas, no la No metan la, al baño María, por sí, favor, así no, a nada de eso. cucharadas, está súper Exacto. deliciosa y hasta es más fácil de untar y no se te corre por toda la mano cuando estás ahí comiendo tú. Sí, ya no embarras por todos lados de que sea toda la tirota de miel, ¿no? No, no, ya, así, solidita. Exacto. Pues bueno, ¿alguna otra cosita? Porque no sé. Ay, pues no se me viene a la mente, creo Me que faltan sería. 2 minutos. Tenemos mucho que hablar de la miel, Handal. Mucho, 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 mucho. No, cuando gusten. Agradezco infinitamente la paciencia No, porque yo creo gracias por invitarme. que todavía, no sé, yo creo que se nos quedaron como que 1000 preguntas. Ya nada más agradeciendo ya para despedirnos. En un ratito tenemos conversando, seguimos hablando y discutiendo de la ley porque todavía hay mucha gente que no se entera, porque todavía tenemos mucho, mucho, mucho que decir. Hoy ya Bastante. vimos aquí 2 minutos de abejas, pero ahorita le seguimos allá con todo lo demás, porque de verdad, yo todavía no puedo creer que alguien sentado muy comodito atrás de su escritorio y atrás de su computadora diga, voy a destruir el 30% de la producción de los huertos de frutos y verduras. Es que no Cuando dimensionan. cuando se supone que lo que él come es frutos y verduras. Digo, no justifico, ¿no? Pero bueno, está bien, no quiere comer carne, bueno, está bien, va a matar a todos los puerquitos de México. Pero el 30% de la producción de las frutas y verduras, ¿alguien tiene idea de lo que eso significa, del impacto que va a tener en el mercado, de lo que va a hacer que llegues hoy y te digan,
ayer costaba 5 pesos, hoy te va a costar 30 o 40 o 45. O sea, literal, o sea, ¿qué y cómo vamos a comer? También los estamos invitando. OMX tiene evento Juzgamiento de Canarios y Periquitos. Por ahí están los pósters en nuestras redes y si no, ahorita aquí se los volvemos a compartir. Si nunca han ido a un evento de esos, por favor, asistan. Realmente no tienen idea de lo bonito que son los periquitos de concurso, no tienen idea de los bonitos que son los canarios de concurso. Si ustedes creían que sus abuelitas tenían los canarios más bonitos del mundo, vayan y dense una vuelta. Cuando vean un policromo al 100% súper rojo, van a decir, mi abuelita no sabía tanto de canarios como yo creí. Entonces, creo que ya, Juan Jorge, Leo, ya o todavía tengo medio minuto, porque ya saben que yo me extiendo. Ahora sí estamos desmuteados. No, pues la verdad, qué interesante porque fíjate que las abejas, bueno, yo me acuerdo mucho se inició con esta frase que dice Albert Einstein, ¿no? Algo así como de, la abeja es el insecto más, como más importante, pero había como detalles que yo aprendí de nueva cuenta. ¿Producción? ¿Qué? Vamos, aquí está. Perdón, que yo no me la sabía cómo detectar la miel, ¿no? La miel que no es la auténtica. Fíjate que me hiciste recordar que hay un documental que hizo Netflix sobre la producción de la miel china, ¿no? Cómo a nivel mundial está, digamos, además de acaparando el mercado, está, ahora sí que no está generando un bienestar y está afectando a los apicultores de California, ¿no? Tú corrígeme, ¿en dónde No, en general. En todo en general, ¿no? Sí, ellos adulteran la miel para tener pues, obviamente mayor cantidades con menor producción y la venden y venderla mucho más barata. Entonces son precios con los que obviamente un productor que te está vendiendo un frasco de miel cruda, así que solo sale del panal, se cuela para quitarle impurezas y se envasa, pues nunca vas a competir con esos precios. Es imposible. O sea, yo me he topado personas vendiendo 1 litro de miel, que 1 litro de miel es 1,3 kg en 80 pesos, y yo 1 kilo de miel no te lo puedo vender a menos de 200 porque pues no sale. Claro. Sí, y además como me gustó mucho que también, tal vez no ahondaste mucho, pero esta parte de la diversidad de mieles que hay, y más en México, porque no es lo mismo, no es la misma miel que se produce en un manglar, que se produce en un desierto, y justamente dependiendo las plantas y los ecosistemas, es la consistencia de la miel y el sabor. Yo recuerdo una miel que me dio a probar un amigo de Chapingo, que traía de Nayarit, y entonces me acuerdo que era muy fluida, no era tan consistente, y además sí tenía un saborcito no salado, pero no era como tan dulce, ¿no? Y muy diferente a la Sierra de Puebla, que era un poco más concentrada. Él me decía un poquito que tenía que ver con la cantidad de disponibilidad de agua, ¿no? Que hay en cada uno de los ecosistemas, También es una variable muy importante, porque lo que diferencia la miel del néctar es que las abejas le van sacando van reduciendo el porcentaje de humedad que tiene este néctar. Entonces, al punto que lo dejen las abejas, con qué porcentaje de humedad tiene, pues también eso influye, pero como tú dices, precisamente en la consistencia, si es más líquida, si es más espesa. También si esta miel realmente será capaz de mantenerse sin echarse a perder de por vida, o si sí se va a echar a perder, porque generalmente decimos la miel nunca se echa a perder, pero si esta miel tiene una concentración alta de humedad, sí se te va a echar a perder. Oye, aprovechando que eres especialista, fíjate que en la Ciudad de México se está pensando en hacer una estrategia que tiene que ver con el rescate de los panales que se van formando en las casas, en los edificios públicos, y que luego resultan en un riesgo para las personas. Entonces la estrategia es rescatarlas, llevarlas temporalmente al suelo de conservación donde hay espacio para tenerlas. Pero la pregunta que no me han sabido responder es, estas abejas que se rescatan y que crecen en las ciudades, ¿pueden usarse para producir miel posteriormente? Sí, totalmente. De hecho, lo que se hace, yo lo hago, yo aquí en Linares, que pues, Linares no es una ciudad, es más un pueblo o ciudad pequeña,
yo estoy en coordinación con Protección Civil y los reportes que les caen a ellos de, oye, tenemos un enjambre aquí en la casa, llegó un enjambre, un panal, etcétera, me hablan a mí, yo voy y lo retiro. Cuando es posible hacerlo, ¿verdad? Es un enjambre que viene de paso, ok, se mete en su cajita, se le ponen sus bastidores, se tecnifica, etcétera. Cuando son panales que ya están establecidos, o colonias más bien que ya están establecidas, que ya tienen sus panales, si se puede hacer el rescate, es decir, sacar los panales, medio acomodarlos entre los bastidores, y todo esto se hace. Pero a veces son reportes, oye, un panal que ya tiene 2 años aquí, ¿dónde está el panal? No, pues en ese agujerito en la pared a 5 metros de altura. Pues ahí ni cómo, o te tumbo la pared, o dime, o mato, pues, ni modo, hay que matar a las abejas, que tendemos mucho a romantizar esto de que es el ser vivo más importante del mundo y no sé qué. Okay, en la ciudad no nos va a afectar que se pierda uno que otro enjambre, ¿no? Porque como tú dices, suponen un riesgo para las personas que habitan en esa casa o en los alrededores. Puede pasar a alguien que sea alérgico, etcétera, y pues ahí sí puede haber una fatalidad. Una vez que se toman estas abejas, que generalmente son abejas africanizadas, lo que se hace es que una vez que se establecen en su colmena tecnificada, se mata a la reina. Se mata a la reina y se les introduce una reina de genética europea que tienden a ser mucho más dóciles. Entonces, el tiempo promedio de vida de una abeja obrera es entre 40 y 50 días. Entonces, esto nos dice que entre 40 y 50 días, todas las abejas africanizadas de esa colonia ya desaparecieron y fueron reemplazadas por abejas de la nueva genética que se introdujo. Y así es como se aprovechan estas colonias de abeja africanizada silvestres para dar lugar a una nueva colmena domesticada. Y es así como se van retirando poco a poco del medio, vamos a decirlo, silvestre. Creo que nos acabas de aclarar una duda muy importante, sobre todo que en las ciudades, como bien lo mencionas, se romantiza mucho a las abejas, Sergio, y qué padre que existe este tipo de transición que acabas de explicar muy puntualmente. Y también recordar a nuestra audiencia pues que aparte de estas abejas pues existen las solitarias, que son las que más tiene nuestro país, y también es muy importante reconocerlas y cuidarlas. La verdad que agradecemos mucho, como siempre, la participación de Sandra, de la mesa directiva de Voluntarios Informados, y también de Sergio Gándal, precisamente para que ahí lo visiten en sus redes sociales. Estuvimos pasando ahí sus videos. ¿Me puedes repetir tus redes sociales, Gándal, para que la gente pueda seguirtos? Ok, en Instagram estoy como Sergio Gándal, tal cual, es Gándal con H. Sergio Gándal, sí. Gándal, sí. Gándal, sí. Gándal. Sí. Y en TikTok estoy como Soy Gándal 1, son las redes sociales que uso prácticamente. Tengo mis otras, pero ni las uso. Entonces yo creo que esas dos son las de batalla, ¿no? Perfecto. Si quieren aprender de abejas, pues sí, síganlo. Y si no, por aquí ahorita ponemos en comentarios las redes, porque sí. ¿Físicamente en dónde estás? O sea, con el tema del rescate. En Linares, Nuevo León. Es una ciudad pequeña que está al sur del estado de Nuevo León, colindando con Tamaulipas prácticamente. Okay. Excelente, muy bien. Pues la verdad que nos dio mucho gusto pues estar platicando con ustedes. Y bueno, esperemos que no sea la única vez que estén aquí con nosotros, y sobre todo más actualizaciones en este tema. Saludos a Milenana, saludos desde Colombia, saludos a Abigail Ochoa. Sería excelente que nos compartieran o invitaran a alguien que nos explique y enseñe a saber nuestra huella de carbono. Bien, saludos a Jacqueline Ramírez, saludos a Jorge Medina, saludos a Ale García, Letus Elujas de Cardina, Neuquén, Junín de los Andes. Hasta Argentina están viendo, muchas gracias por seguir la transmisión. Hasta Argentina. Así es, y bueno, pues ya saben que hoy es viernes de Conversando también, de Voluntarios Informados. En punto de las 9:30 de la noche va a estar el DOC, va a estar el Colegio de Médicos Zootecnistas, la Unión de Profesionistas del Bienestar Animal, con el tema de qué es el bienestar animal, para que no se lo pierdan. Punto de 9:30, terminando la hora ambiental, se van a cenar y se conectan. Muy bien. Ahí los estamos esperando. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. Muy bien, pues seguimos en el programa. Y ahora es tiempo de pasar. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sandra. En verdad, pues agradecemos mucho. Y es tiempo de pasar, pues ya con la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Ya está con nosotros, listísimos, mi estimado Leo, el maestro Fabián Caraballo, presidente de la REMPA, sobre todo hablar de un tema que igual no sé si lo habías escuchado alguna vez, que es la defaunación
¿Tú has escuchado acerca de la defaunación? Yo tengo muchas dudas. Ya no sé qué es la defaunación. Entonces yo creo que le voy a preguntar como niño chiquito, que ignora el tema, la verdad. Así es. Fíjate que aquí es importante porque hay muchos conceptos. Muchas veces al biólogo, al veterinario le dice, bueno, es que si eres veterinario debes saber de todos los animales, y si eres biólogo debes saber de todo. Todas las plantas también, sí, plantas, todo. Hongos y todo. Entonces no es así, el conocimiento se construye día a día, y para eso está hoy con nosotros de primera mano, pues el maestro Fabián, al que le damos la más cordial bienvenida a su espacio, del cual también es titular. Y maestro Fabián, ahora sí platíquenos a nuestra audiencia, a todos, ¿qué es la defaunación? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en los ecosistemas? ¿Cómo nos afecta en el día a día? Bienvenido a su programa. Muchas gracias, don Jorge, Leo, Auro y Oscar y todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento. Un gusto. Pues es un placer platicar de este tema. Es un poco complicado por la situación en que nos encontramos, pero es muy interesante, por supuesto, desde el conocimiento. Y como dicen, pues es un término relativamente nuevo. 15 años en promedio, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahorita el primer artículo en el que participó un brasileño, y posteriormente el doctor Rodolfo Dirso, que es mexicano, participa en otro artículo que crean, y pues hacen este término. Y a grandes rasgos, la defaunación es la extinción global, local o funcional de poblaciones o de especies animales de comunidades ecológicas. Pueden ser particularmente de animales mamíferos de gran tamaño. De hecho, pues eso es la especialidad de algunos de los investigadores que hicieron esto. Entonces, pues, digamos, a grandes rasgos es la defaunación. Pero lo que quería platicarles es dónde se encuadra esto. ¿Ustedes saben en qué época geológica nos encontramos? Examen, sorpresa. ¿En qué época geológica nos...? A ver, En el antropoceno. Pues es lo que le pusieron después, tienen razón. Pero geológicamente nos encontramos en el Holoceno, con H. Holoceno. En el Holoceno. Entonces, como bien dice Leo, por ahí del año 2000, Paul Crutzen y su equipo renombraron esto porque pues los seres humanos estamos impactados de una forma especialmente importante a la naturaleza, y entonces pues estamos modelando de una forma muy diferente el ambiente, tenemos un gran peso, y entonces pues nos encontramos ahora en el Antropoceno. Bueno, este Antropoceno pues está caracterizado por diversas situaciones interesantes. Primero que nada, nos encontramos en una crisis ambiental, como ya todos sabemos, y comentamos o nos comentan, en el cual pues tenemos por un lado cambio climático, que ya el dinosaurio anteayer nos estuvo recordando que no elijamos extinguirnos, y seguramente algunos de ustedes ya saben de qué se trata. Por otro lado tenemos, exacto, las Naciones Unidas, Juan Jorge, nos comentaron anteayer por medio de un dinosaurio este tema de la extinción casi elegida si seguimos como vamos. Por otra parte tenemos la contaminación y pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y son por varias razones más. Por un lado tenemos, ya como pusieron hace rato la fotografía de la casa, tenemos las causas de esta defaunación. Por un lado es la sobreexplotación de la fauna por cacería indiscriminada. Sabemos que hay cacería que está haciendo las cosas bien, aunque a algunos no les gusta la cacería, la está haciendo bien, pero hay cosas que pues no tienen razón. O sea, la imagen que les pongo es un rinoceronte blanco o negro, no sé distinguirlos, pero pues realmente sabemos que hay algunos que están dentro de su circuito, dentro de sus metas, pero si tienes muy poquitos, yo creo que es pues altamente egoísta, por decirlo menos. Entonces, pues sabemos que hay gente que se dedica a eso en ese estilo, porque bueno, sabemos que hay cacería deportiva que está ayudando a conservar de alguna forma en algunas áreas naturales, en algunas, perdón, zonas, que no, se me dio ahorita el nombre, pero bueno, zonas especialmente hechas para ello, ¿no? Y ayudan a la conservación, como el del berrendo, entre otras, ¿no? Pero hay otros que no, pues, no tienen razón. Y esto va desde lo más grande, que es como cacería, hasta lo más pequeño, como es la cacería de sobrevivencia, ¿no?
Por otra parte, la destrucción y fragmentación de los hábitats, y las especies invasivas. Precisamente ahí nos puso el buen Oscar en las especies invasivas al pez león, si mal no recuerdo, ¿sí? Es una especie invasiva. Perdón, ¿te escucho, Leo? Exacto, gracias. El pez león, el pez diablo, un chorro de fauna y flora que tenemos de especies exóticas invasivas, maestro? Exacto, introducidas, tenemos un montón de especies de este tipo. Algo bueno es que la gente finalmente pues ha hecho han hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, el pez evidentemente no está controlado, pero hay esfuerzos maravillosos, por ejemplo, desde alimentarse hasta otros. Por ejemplo, en algunos lugares como en Cozumel tienen una deliciosa pizza hecha a partir de el pez león. De verdad está deliciosa. Pero bueno, además de eso, por otra parte, les comento que tenemos contaminación, y precisamente venía el caso de Rachel Carson, que precisamente hay una imagen por ahí que Oscar nos puede poner. Rachel Carson fue una bióloga que trabajó por ahí de los 60s, y Rachel Carson nos comentaba precisamente acerca de la primavera silenciosa. Creó este término, gracias, en el cual pues nos advertía que estábamos contaminando con plaguicidas, y estamos haciendo, de entrada observaron que las aves era más difícil que hicieran la postura, que pudieran ayudar a que criaran sus polluelos, pues, porque eran muy frágiles los huevos. ¿Por qué? Por el plaguicida. De hecho, esto me recuerda algo que a mí me impresiona siempre. He ido algunas veces a algunas huertas de aguacate, y pues se utiliza bastante fuerte el plaguicida allí, y ustedes pueden ver, o más bien escuchar, muy poco. Son lugares que tienen un silencio atronador, impresionante. ¿Por qué? No hay casi insectos, muy pocas aves, si es que hay alguna. Yo he estado en momentos en que realmente es impresionante el silencio, por la cantidad de plaguicida que se utiliza. Por supuesto, aparejado con alguien que está aplicando plaguicidas sin ninguna protección. Muy complicado el tema, ¿no? Para producir nuestra comida en gran masa, lo como hemos hecho, pues se tiene que cambiar este modelo. Por otra parte está el cambio climático. El cambio climático pues está elevando la temperatura, y para los seres humanos, es decir, pues 1 grado, 2 grados, ¿cuál es el problema? Poquito más, poquito menos, pequeño problema. La naturaleza está, si bien es cierto que tiene una resiliencia, tiene un rango de resiliencia, pues hay organismos que aguantan difícilmente medio gradito. La verdad es de que es muy complicado esto, pues estamos acercándonos al punto del no retorno, y la mayor parte de las personas, sobre todo los grandes productores de gases de efecto invernadero, los encontramos de una forma realmente lentos. Y el ciudadano promedio también, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, con excepción de los amigos que nos están escuchando ahorita o viendo, y los compañeros que producen ese programa y que lo hacen posible, pues muy pocas personas como que están realmente involucradas en un cambio. Pero bueno, esas son una de las causas de esta defaunación o aniquilación biológica. De hecho, ahí está una imagen que es un poco enredado de explicar, pero bueno, básicamente es la parte de arriba, son los vertebrados terrestres, cómo están disminuyendo en algunas zonas, se fijan bien, ¿sí? La mayoría están entre verde claro y amarillo, o sea, muy pocas especies, ¿no? Se encuentran en algunas zonas, están en declive, y abajo son las aves, y nos encontramos de una forma similar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué creen que pase, muchachos, con esta defaunación directamente en la fauna, además de estas, bueno, ya expliqué las causas? ¿Qué creen que afectará directamente? ¿Qué nos ocasionará? ¿O qué ocasiona? Toda la alteración de los ciclos biológicos que existen asociados a ellos, desde la polinización, la degradación. Pues las especies tienen que migrar, y si migran, pues empiezan a verse afectados pues todas las redes tróficas, y bueno, eso pues desencadena inclusive hasta enfermedades emergentes como las que tenemos ahorita. Exacto, en pocas palabras, lo que acabas de decir, Juan Jorge, es lo que estamos haciendo es, por un lado, afectar directamente los servicios ecosistémicos, que son gratuitos.
Fíjense que hubo un estudio que hicieron hace unos 15 años en Harvard y fue del orden de los billones de dólares los servicios que daban diferentes ecosistemas. ¿Se imaginan lo que tenemos gratuitamente y estamos destruyendo? Entonces, el problema que tenemos, por un lado, es la destrucción de los servicios ecosistémicos, pero por otro lado, estamos propiciando que haya pandemias, pues, haya diferentes... qué bueno que lo ponen aquí, está los servicios ecosistémicos, ¿sí? Hay una gran cantidad de ellos, están divididos por un lado en los de aprovisionamiento, los culturales, los de regulación y los de sostenimiento, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver este bonito gráfico que creó WWF. Entonces es todo lo que tenemos, del cual dependemos, desde nuestros alimentos hasta nuestras combustible, las medicinas, etcétera. Y eso pues lo estamos afectando directamente con todo este tema. Por otra parte, quería platicarles hace rato en el caso de esas repercusiones, tenemos problemas graves, como que, por un lado, las pandemias, y digamos, tenemos una que nos ha causado gran problema, o sea, debido a esta pandemia ya no tuve que cancelar mis viajes a Suiza, Suecia y otros lugares, lamentablemente. Entonces, pues, nos han afectado en diferentes formas. Entonces, pues tenemos esos problemas. Por otro lado, algo que a mí me parece impresionante, no sé qué opinan ustedes, Leo y Juan Jorge, el tema de que tenemos de entrada, si nosotros acabamos con esta macrofauna, ¿sí? Pues animales grandes, tipo perros para arriba, ¿sí? ¿Qué hacemos? Estamos haciendo una selección artificial y estamos dejando solamente a los roedores. Creamos una rodentización. Todos estos animales hermosos que están poniendo aquí, pues se van a eliminar y van a quedar los roedores, que los roedores no son feos, evidentemente, y tienen su papel ecológico, pero si solamente dejamos roedores es un pequeño problema. ¿Por qué? Porque por un lado comienzan a prosperar tremendamente y por otro lado, pues comenzamos solamente a dejarlos a abundar tremendamente y finalmente tenemos esta repercusión en la cual los roedores tenemos una rodentización. ¿Y qué pasa con esa rodentización? Pues que finalmente seleccionamos a los individuos que son los roedores, pero no solo eso, ¿qué creen? Seleccionamos a los individuos que muchos de ellos pues pueden estar enfermos, infectados. No todos los roedores están infectados, es como decir, ¿todos los seres humanos tenemos VIH? No, ¿verdad? Luego entonces, los roedores que estamos seleccionando, el pequeño problema es que estamos seleccionando además a los que están enfermos y pueden infectar. Entonces, y por si fuera poco, además a veces estamos acabando con las especies y sus parásitos. O sea, por un lado, rodentización. Por otro lado, las especies que acabamos, sus parásitos no se van a quedar en la banqueta llorando así como, oh, qué tristeza, ya no puedo ir a algún lugar. Van a buscar a dónde ir. ¿Y qué es lo más abundante? Ya lo sabemos, humanos y su ganado. Luego entonces tenemos estas bonitas pandemias en las cuales nos encontramos inmersos durante un bienio, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un pequeño desastre nomás por ahí. No sé si quieren comentar algo para tomar aire. Maestro Fabián Carballo, llama mucho la atención que sí, o sea, dentro de lo que usted inicia en esta entrevista es justamente sí estamos en la etapa del Holoceno, pero sí estamos en el Antropoceno, donde muchas de las causas de la defaunación tienen que ver con el ser humano. Pero usted cree, bueno, no sé si usted comparta esta visión de que los seres humanos tienen esta visión dominante de los demás, de las demás especies que habitan en el planeta Tierra, y que esa dominancia a veces irracional la vemos reflejada en lo que es la cacería, en lo que es la ganadería intensiva, en lo que es la pesquería intensiva, también la minería, las megaconstrucciones, las especies exóticas y las megagranjas, y que a pesar de ello nos negamos rotundamente a cambiar nuestros hábitos, porque cuando el gobierno, cuando las ONGs, cuando hay iniciativas en las que se empiezan a regular
el consumo de ciertos productos, el consumo de ciertos productos en algunos países, la gente lo toma muy personal y no ve esta visión global que tiene que ver con este efecto, un efecto que es la defaunación o la disminución de especies. ¿Qué hacemos entonces con los generadores de CO2? O sea, ¿qué hacemos con esos generadores de CO2 o con esos generadores de ecosistemas planos, desérticos, de monocultivos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer con ellos para evitar la defaunación? Ya tiene que haber una regulación. De entrada, yo lo que creo es de que las empresas tienen mucho poder. De hecho, fíjense que estaba escuchando a una charla de Yuval Hariri, este hombre que hizo, se me olvida siempre el nombre, su nombre me parece complejo, el autor de Sapiens, es Noah Yuval Hariri, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es el historiador de la macrohistoria, ¿no? Exacto, entonces él dio un seminario patrocinado por una agencia que no voy a mostrar quién era, pero la verdad es que estuvo muy interesante su charla. Entonces él decía algo así como, se tienen que juntar los estados para tener más fuerza y poder regular a las empresas, porque hay varias cosas, o sea, las empresas algunas son muy benéficas, evidentemente sin ellas no tendremos los maravillosos productos que utilizamos incluso para escuchar esto que estamos viéndonos entre nosotros, pero algunas sí están pues desbocadas y se tiene que regular, y estamos hablando concretamente de lo que acabas de decir, Leo. Hay algunas megaproducciones en el cual pues no se fijan, o sea, ejemplo simple, una granja porcícola con toda la cantidad de desechos de los cerdos, todas las heces al aire libre liberando metano. El metano es un gas de efecto invernadero brutal. Ellos podrían estar trabajando proyectos de producción más limpia, recuperando el metano, produciendo gas metano, incluso quizás vendiéndolo o utilizándolo de otra forma, pero de entrada podrían incluso recibir bonos de, no me acuerdo muy bien si son bonos de carbono, pero el punto es de que podrían ellos disminuir ese impacto y ganar dinero, y sobre todo hacer un bien al medio ambiente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues es muy sencillo nada más liberar, hacer albercas con excremento, y pues todo al aire libre, y pues se ahorran 2 pesos, destruyen un planeta que cuesta trillones de dólares. Entonces tenemos que regular a esas empresas urgentemente, porque el niño es risueño y le haces cosquillas, es una carcajada brutal, claro. ¿No? Totalmente de acuerdo, maestro Ferrer. Y de hecho, en este mismo contexto, también recordar a la audiencia que la defaunación también se presenta en otros ecosistemas, como la hidrosfera, donde, por ejemplo, aquí en México tenemos el clásico ejemplo de la totuada, que por los atributos que se le dan, que sabemos que no es así, que no es un afrodisíaco, que prácticamente pues es la cocaína del mar para los asiáticos, en este uso intensivo y en la pesca de la totoada, pues quedan atrapadas en sus redes la vaquita marina, y sabemos perfectamente que hoy la vaquita marina, tal vez en este momento que estamos transmitiendo y que estamos hablando acerca de este tema, posiblemente ya no sea biológicamente viable esta especie y esté extinta biológicamente, y es un tema muy muy grave, como bien lo menciona. Y claro, en la parte de la litosfera pues y la biosfera pues van a dominar estos roedores y otros animales, y todos los megamamíferos, toda la megafauna pues se está perdiendo. De hecho, yo me acuerdo perfectamente en mis clases de biología en la Facultad de Ciencias, cuando los maestros de zoología nos platicaban que inclusive en la REPSA pues hace unas cuantas décadas pues había rutas y corredores en los cuales antes de toda esta urbanización de la zona sur de la capital pues se tenían pumas, ¿no? De ahí precisamente los pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que pues últimamente creo que hay registros de hace 30, 40 años ahí en el Ajusco, por ahí algunas huellitas de algunos pumas todavía, pero cómo se ha desplazado por todos estos aspectos, y sobre todo que pues sí, con toda esta marcha creciente en las ciudades, con todo este uso de diferentes productos, que estamos generando daños en los ecosistemas, y entender que es un proceso que acaba con las poblaciones de especies de estos animales, y debe haber una sucesión ecológica.
Y el problema es que esa sucesión ecológica va a ser, no va a ser por musgos ni plantas y otra vez como vendría siendo el equilibrio clásico, sino más bien por toda la carga de la biomasa de las especies exóticas. Van a ocupar esos nichos, esos espacios, y van a generarse bastantes problemas. De hecho, me acabas de recordar algo que me olvidé comentar como uno de los impactos. Hay impactos, son consecuencias ecológicas, y uno de ellos es el efecto cascada, que están perfectamente demostrados y estudiados con el caso de los lobos y los tiburones. Lobos, efecto, digamos, un ejemplo positivo fue Yellowstone Park, en el cual los regresaron, y hay un video maravilloso de menos de 5 minutos que se llama Lobos que crean ríos. Gracias al impacto de los lobos, se crean los ríos, se reforman los ríos. Por favor, échenle un vistazo a este video, no se lo voy a explicar, para que tengan duda y lo busquen. Es muy interesante el impacto. Por otra parte, de los tiburones, estamos eliminando, quedan como el 5% de los tiburones en los mares. De hecho, ahorita hay un... ¿Qué podemos hacer y qué hay? Les voy a platicar un poquito de lo que podemos hacer. Por un lado está Oceana, acaba de sacar una campaña muy interesante para estudiar el bacalao que nos estamos comiendo, que la mayor parte de ella, lamentablemente, disculpen, queridos consumidores, la mayor parte de su bacalao es tiburón. No está mal comer tiburón, pues, o sea, maravilloso, pero pues de bacalao a tiburón nos están dando gato por liebre, ¿cómo ven? Es como el café y el garbanzo, algo así. Exacto. Entonces no es lo mismo, y entonces ellos tienen una campaña muy interesante en la cual para Mérida y para la Ciudad de México, que tomes pruebas de esto, lo analicen, y entonces veamos qué está pasando con eso. ¿Realmente es bacalao? ¿Realmente qué es, no? Entonces, pues a estudiarlo y tratar de regularlo de alguna forma es lo que se tiene que trabajar. Por otra parte, de la conservación. Algo bonito que quiero platicarles que escuché hoy en la mañana. Seguramente es un puntito en una hoja blanca, pero me pareció maravilloso. Era una noticia que redactó y acomodó los de... se me olvidó ahorita el nombre. Quería darle su crédito a los compañeros que tienen una página web precisamente interesante. Algo así como Cerebro Digital. El punto es que ellos comentaban que en California, en los viñedos, ¿qué creen que están haciendo? En lugar de salpicar de plaguicidas, fungicidas, como se llenan todas esas zonas, y tener unos vinos, pero bien surtiditos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas, no, están poniendo casitas de lechuzas de campanario. Entonces las lechuzas se pueden desayunar bastantes roedores a lo largo del día. En un mes, en un año, suman miles de roedores que se los comen, y no tenemos necesidad de estar con todos esos tóxicos llenando el viñedo. Entonces, pues, algunas personas están comenzando a entender que la naturaleza trabaja por sí misma y que nos beneficia su acción. ¿Cómo ven, muchachos? Hay nomás para comenzar y abrir diente algunas de las cosas que están haciéndose para evitar la defaunación. Fíjese que la defaunación, como bien menciona, sí tiene que ver con muchas actividades humanas, pero algo que me llamó la atención, y no sé qué opina usted, maestro, el programa de las Naciones Unidas esta semana le indicó a los argentinos, les recomendó de manera bonita que dejaran de consumir carne, porque el consumo de carne que ellos tienen no es sustentable para los ecosistemas del país. Entonces, ¿usted qué opina si varios de los gobiernos, incluido México, les dijera eso a los mexicanos? Dejen de consumir, o bájenle, no dejen, solo bájenle unas rayitas al consumo de carne. ¿Qué opina de esta, que de pronto hay como posturas en el que parecerían caer en aquellas que promueven las prohibiciones? Pero ¿qué pasaría si lo que le recomendó el PNUD a los argentinos ocurriera en México? ¿Cómo usted, cuál es su postura? ¿Qué opina de eso? Bueno, primero que nada, tenemos que armar en los países que todavía comemos carne o que podemos comer carne, o las personas que lo pueden comer, un día sin carne. O sea, eso es por default. ¿Por qué? O sea, miren, no todas las producciones son maravillosas, hay diferentes impactos. En algunos casos está muy controversial, pero pues ya sabemos del tema del metano.
y dejen ustedes el metano, porque algunos dicen, bueno, no es significativo, sí. Les recomiendo mucho que revisen una aplicación que se llama En-ROAD, que es una aplicación para analizar los impactos del cambio climático y qué pasa si le movemos un poquito para acá, un poquito para allá. Entonces, ¿qué pasaría si quitamos eso? Sería muy interesante revisar desde la aplicación de En-ROAD. Es un programa que está en línea, por cierto, en una página web. Creo que no tiene aplicaciones en celular, creo que no. Pero bueno, de entrada tenemos una disminución de metano y por otra parte tenemos que esas zonas, o sea, vayamos al sur, tan solo al sur. Mi imagen cada vez que pienso por ejemplo, en Oaxaca, son zonas de potreros gigantescas que solamente tienen 2, 3 vaquillas y bueno, hay más pues, pero son pocas vacas pensando en todo lo que podía o que hubo en ese tiempo en una zona selvática. Lo único que queda por ahí vivo, además de las vacas y el pasto, es las cercas vivas que están hechas de burseras y los animales que pueden vivir alrededor. Yo creo que sí deberíamos de regular eso. De repente llega un momento que va a ser muy complicado porque está la libertad. Recuerdo mucho, muchachos, Leo y Juan Jorge, un artículo que decía, o libertad o equidad. Algo vamos a tener que disminuirle, bajarle o tener que elegir. La libertad de poder comer carne todos los días, mis tomahawk, mis bifes, etcétera, o la equidad, ¿no? Poder regular esto para que un día a la semana no lo vas a poder hacer, pues. Un día a la semana no va a suceder eso y tienes alternativas basadas en plantas. Yo creo que es sano, es necesario, sobre todo pensando en nuestra huella de carbono, la huella hídrica también, por supuesto, y una serie de indicadores de sustentabilidad. Entonces me parece algo necesario. Por supuesto, se tiene que trabajar también con los productores para que su producción sea lo más limpia posible. El Instituto Politécnico Nacional tuvo una iniciativa muy bonita que se llama Producción Más Limpia, P+L, Producción Más Limpia, en el cual hablaban de estas empresas, cómo se podían hacer una producción mucho más limpia. Y hoy, les comento por último, están las empresas B, empresas que se están comprometiendo a hacer sus producciones de la forma más limpia, genuinamente, y tienen certificaciones, regulaciones, y sobre todo un compromiso ético, en el cual no cabe el maquillaje verde, en el cual no vamos a simular, en el cual sabemos que la vida del planeta, nuestra propia vida, y sobre todo pensemos antropocéntricamente. Querríamos que las generaciones futuras tuvieran agua, aire y una tierra limpia para vivir, que nazcan sanos, que nazcan completos, que sean felices. ¿Lo queremos? Hay que pensarlo, más que nada. Básicamente. Es correcto. De hecho, con respecto a esta información, yo creo que es importante recordar a la audiencia que si bien la producción cárnica tiene su impacto al medio ambiente, hay que recordar que realmente a una escala global este discurso ya se ha venido mencionando y no hemos hecho caso. Fidel Castro lo ha dicho muy claramente en sus reuniones con las Naciones Unidas, y por ejemplo tenemos el discurso de Greta, ¿no? Que el discurso de Greta es más enfocado hacia que todos nosotros debemos abrazarnos, casi agarrarnos de las manos y todos ser responsables de nuestra huella hídrica y huella de carbono. Es correcto, está bien, hay que ser responsables de eso. Pero realmente los 3 países responsables del más del 51% de los gases de efecto invernadero y de responsables del gasto de la huella hídrica y sobre todo del agua potable son Estados Unidos, China e India. Y hay que recordar que en India aman a las vacas, son sagradas. De hecho, hasta hay problemas hay de vacas que están como en México, hay en situación de calle. No es tanto el tema de consumo asociado a los gases de efecto invernadero. Creo que tenemos que apuntar mucho es estas empresas y estos países que son los encargados de todo esto a nivel global. México solamente tiene la responsabilidad a nivel mundial del 1.8% de estos gases de efecto invernadero. Y eso yo creo que esos cálculos pueden ser tal vez un poquito mayores o un poquito menores dependiendo de las circunstancias, pero bueno, eso no nos implica sumar nuestra responsabilidad como ciudadanos. Con respecto a este tema, y ahorita con la controversia que existe de la Ley General de Bienestar, y ahorita se me hizo buscar precisamente una información que estaba manejando el equipo de voluntarios informados
donde fíjense que en Tamaulipas, debido a las especulaciones de esta ley de bienestar animal, que no fue pensada, el pollo fresco el kilo en un día estaba en 54 pesos y al otro día estaba casi en 100 pesos, en 91.21 en la misma región. Y es increíble porque hay que recordar que el pollo, y principalmente el huevo, es la proteína de origen animal más consumida en nuestro país. Es un lujo para el mexicano que pueda darse el consumo de una carne de origen roja, que es como la del res, la de la vaca, la de otro tipo de animales. Pues representa un pequeño porcentaje de la población. Lamentablemente en nuestro país más de 30 millones de mexicanos consumen una vez al mes carne, ¿no? Y eso si bien les va, ¿no? Porque su dieta está basada en otros aspectos. Y aquí el problema es ese, que hay una desigualdad terrible. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto y lo que menciona también, maestro, lo que menciona Leo, que el recurso cárnico está y no debería de aumentarse, más bien debería de aprovecharse bien, porque cuántos alimentos no se desperdician, cuánta carne no se desperdicia, se tira a la basura, cuántas verduras, cuántas frutas no acaban, y eso lo vemos en la central de abastos, de cómo la gente dice, no, yo prefiero tirar mi producto a que lo regale, no, porque es mi negocio, si lo regalo yo voy a perder. Y hay esa mentalidad cuando en otros países hay políticas inclusivas de mercado donde no se tiran estos alimentos, el gobierno compra estos sobreexcedentes y los dirige precisamente a comedores comunitarios para poder alimentar a las poblaciones realmente de vulnerabilidad. Y es increíble que en México, nuestro país, hasta el día de hoy, un quinto país megadiverso, un país rico en todo, no nos podamos poner de acuerdo y que se estén tirando miles de toneladas de alimento y gente está en pobreza extrema sin tener el día de hoy un plato que comerse de carne. Y todo esto tiene que ver con todo el problema que estamos mencionando. Mucha gente va a decir, oye, ¿qué tiene que ver esto? No, pues todo es un ciclo y es una red trófica. Está relacionado. De hecho, rápidamente la alimentación, el impacto que hay una huella hídrica tremenda, la huella de carbono, y por supuesto, hubo una campaña hace unos 15 días, si mal no recuerdo, el día específico en el cual teníamos que vigilar que básicamente no desperdiciar alimentos, porque todo eso tiene una huella de carbono, pues, y por otra parte, tenemos el hecho de que, quería comentar algo relacionado con lo que, ya me acordé, pues básicamente, Juan Jorge, tenemos un sistema que está regulado por la ley de la oferta y la demanda, maravilloso, pero que en casos es brutalmente despiadado, como en esto de los alimentos. Vemos que básicamente prefiero tirarlo a la coladera, tirarlo al mar, conocemos varios relatos, que poder aprovecharlo. El pequeño problema es que pues los recursos no son infinitos. Lamentablemente este es el sistema en el cual vivimos, y no digo yo que los pasados fueron mejores, todos tienen sus pros y sus contras. Teníamos que encontrar algo mejor hoy por sobrevivencia, no porque yo diga que soy mejor o que el pasado fue mejor o que otro sistema económico es mejor. Tenemos que elegir el mejor para nuestra población. Y fíjense que aquí, mal que bien, con excepción de, por supuesto, la gente muy, muy pobre que le cuesta trabajo el día a día, hay otros países que están tremendos. Por ejemplo, hoy mismo tenemos el caso de Corea del Norte, que tiene un déficit de alimentación brutal. ¿Por qué? Porque tuvieron que cerrar sus fronteras con China por lo de la pandemia, y las van a abrir hasta 2025, no sé por qué, ahí sí no entiendo, pero tenemos un montón de problemas de este tipo. Y por otro lado, en algunos lugares se está desperdiciando, por ejemplo, ya para cerrar este punto del desperdicio, en Inglaterra, como no había, por un lado, choferes y por otro lado no había matanceros, para los cerdos se mataron. Bueno, no se mataron, básicamente no sé si los quemaron o no los aprovecharon los cerdos, o sea, los hubieran regalado aunque sea uno a cada familia, no sé, hacer algo con esos animales, ¿no? Para ellos son cosas. O como en algunos lugares que por un lado se han visto obligados a destruir, por ejemplo, viñedos u otros plantíos en Europa, por un lado por la sequía, para elegir otros árboles, pero por otro lado también por la ley de la oferta y la demanda han destruido plantas, que es mejor que cobres un seguro a que estés, ¿cómo se llama?, en posición de tener tus viñedos o tus olivos o tus olivares completos. Entonces, pues bueno, básicamente lo que yo les puedo decir es de que el ser humano tiene que
elegir vivir mejor. Y va a ser un problema porque por un lado dicen, es que estamos entrando a una tiranía. Pues nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Un ejemplo simple. Bueno, no es que nos tengan que decir todo, podemos elegir, podemos pensar, discutir, pero hasta ahorita el común denominador de la mayor parte de los seres humanos no ha elegido muy bien que digamos. Entonces tiene que haber regulaciones más fuertes. No estoy a favor de una tiranía, pero sí de que se hagan las cosas bien. Y eso incluye todos los sectores involucrados en este planeta. Y pues básicamente lo que les puedo decir, por qué estamos en medio de una defaunación, que es el apocalipsis de los animales. ¿Y qué creen? Los seres humanos somos animales. Pequeño problema. Así es. O esa es la solución. La solución es que qué bueno que seamos animales, porque podemos desarrollar esta empatía para mejorar los procesos, no quiero llamarlo así, pero los procesos productivos, ¿no? Y bueno, sí, y me refiero un poco, cuando digo procesos productivos, como también a estar conscientes del consumo percibido, ¿no? Yo me estoy refiriendo mucho al consumo, a la producción de carne, porque justamente me llamó la atención el concepto, no lo había escuchado, la rodentización, que es el aumento de poblaciones de roedores, pero también hay un aumento de animales, de mamíferos, relacionados con la granja, el consumo humano, por sobre los que son silvestres, ¿no? en los ecosistemas. Exacto. Entonces creo que la defaunación sí tiene que ver mucho con nuestra pérdida de... Fíjate que, a paréntesis, me acordé de un estudio que se realizó en la Ciudad de México en el suelo de conservación en la zona productiva, y el antropólogo concluía en el artículo que antes de que se inicie una pérdida de su biodiversidad de plantas, había una pérdida de este apego por su cultura. Entonces, haciendo una analogía, no sé qué tanto también existe esta relación entre que las personas que empiezan a perder este apego, este cariño por su propia lengua madre, este cariño por sus costumbres, haga que de pronto transiten a otras actividades económicas, y eso también promueva la defaunación de sus propios poblados, tomando en cuenta que solo en México mucho de la conservación de la biodiversidad mexicana la llevan a cabo los pueblos originarios. Entonces, también es muy interesante, ¿no? Como usted dice, maestro, nosotros somos animales, pero fíjate que podemos rescatar aquellas tradiciones y cosmogonías que han resultado ser amigables con nuestra sociedad y con los ecosistemas en la que nos desarrollamos. Como te comentaría ahí del tema, es el tema de pérdida de la biodiversidad, porque la biodiversidad también incluye a los pueblos y sus lenguas y sus costumbres. Y eso de verdad deberíamos de valorarlo como diamantes, como oro del más puro. Tendríamos que entenderlo y tenemos que aquilatarlo, eso y cada uno de los seres vivos de este planeta, para poder vivir mejor. Pues yo nada más lo único que quiero decir para concluir es de que tenemos que ser los seres humanos todos, desde, por supuesto, como dice Juan Jorge muy bien, está diferenciada la responsabilidad, pero todos tenemos que ser menos egoístas de lo que hemos sido hasta el día de hoy, básicamente para vivir mejor en ese planeta y en nuestras generaciones futuras, si podemos mantenerlas, básicamente. Muchas gracias. Así es, maestro Fabián. Yo creo que es una excelente reflexión para esta noche, sobre todo que pues ya estamos muy cerca precisamente de terminar este mes, y sobre todo recordar que hoy en día tenemos esta responsabilidad, y sobre todo velar no solamente por nuestro propio bien, sino por el bien común, ¿no? Que es algo importante, y ese bien común se debe extender, o sea, a toda la biodiversidad, a todos los organismos. Y bueno, yo creo que es algo que nos caracteriza como humanos, al igual que otras especies que tienen la capacidad de regular sus ecosistemas y pues mantener el equilibrio. Pues hagamos nuestra parte, y eso es lo que también invita a la hora ambiental, a una reflexión crítica, pensante, de mano de los especialistas, y sobre todo que nos genera pues una visión diferente. Así es. Un placer coincidir con ustedes esta noche, y siempre cuídense mucho, y pues a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y vernos hoy y mañana. Así es. Muy buenas noches, maestro Fabián, presidente de la REMPA, de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Recuerden seguirlos en sus redes sociales y estar pendiente de toda la actividad
que realizan pues los periodistas dedicados en materia ambiental, muchos de ellos científicos, muchos de ellos comunicólogos, pero sobre todo personas que dedican su día a día a informar en materia ambiental y en otros temas también de impacto social. Muchas gracias, maestro Fabián. Y bueno, ya saben, como siempre, pues vamos a esperar como cada viernes en punto de las 7:30 horas de la Ciudad de México, transmitiendo para diversos puntos geográficos en Latinoamérica sobre todo. La verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, compartan la transmisión. Se los agradecemos mucho para poder llegar cada vez a más conciencias y sobre todo generar un debate crítico, una construcción colectiva del conocimiento, que eso es lo más importante. Es un placer estar con ustedes. Se despide Juan Jorge Avilés, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, recordándoles que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Y mi estimado Leo. Sí, también se despide su amigo Leo Barbosa, fundador de Econam, Economía Ambiental. Y como siempre les digo, todos los viernes, todos tenemos una historia que contar, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, pero la mía es la noticia ambiental. Así que nos vemos el siguiente viernes para contarles más historias que se generan en torno a los problemas socioambientales. Muchísimas gracias y sí, compartan ese noticiero. Nos vemos en la próxima edición. Buenas noches.